disfrutemos de nuestro teatro, de las magníficas obras que tienen los talentos tucumanos. Así que sigamos recorriendo esta charla junto a Sole Valenzuela y Pablo Parolo, que nos van a contar de su vida, de sus obras, de lo que tienen pensado para este 2016. Te vas a enterar de todo en esta nota, pero antes te cuento que La Vaca Club es un nuevo concepto en carnicerías boutique. Es la manera de comprar carnes que se da en todo el mundo, seleccionadas cuidadosamente, envasadas al vacío y de muchísima calidad. Sus carnicerías son boutique, realmente uno entra y encuentra una arquitectura, un diseño y una calidad increíble. Así que si estás pensando en hacer un asadito el domingo, ¿por qué no? La Vaca Club como opción. Ahora sí, sigamos disfrutando de esta charla junto a Sole y Pablo Parolo. Bueno, esto hablando más así en lo profesional, en lo laboral de ustedes, y ahora en lo personal. ¿Cómo es llevar esto adelante y juntos? Nosotros pasamos muchas horas juntos en casa y en el trabajo. Entonces a veces hay que tratar de dejar los problemas del trabajo afuera, no llevarlos a casa, que ya tenemos otros, porque tenemos 3 hijos, así que para mí él es un gran actor y un gran director, entonces para mí es un placer trabajar con él. Hay muchos proyectos inclusive que creo que no los aceptaría si él no estuviera, porque me da como mucha tranquilidad. Yo creo que uno puede ser cajero de banco y si te llevas mal en la caja 4 con la caja 5, bueno, no es tan grave. Pero acá donde todo el tiempo estás interactuando con el otro, tiene que haber también afectivamente un compromiso, una confianza, un lazos solidarios. Además, si eso lo haces con tu pareja, también, ¿no es cierto? Porque lo afectivo creo que suma muchísimo. Ahora, cuando está todo mal, también resta muchísimo. Claro, resta mucho. Es complicado. Claro. Sí. ¿Qué los enamora del teatro? A mí me encanta contar historias, me gusta, creo que el teatro sirve no solo para entretener, sino para hacer pensar, para modificar la realidad también. Siempre lo creí, por eso me dediqué a esto. Pero ese plus de la adrenalina, como te digo, y de la responsabilidad de sentirte un principiante hasta el último minuto antes de estrenar, es lo que a mí me sigue enamorando del teatro. Y además yo creo que es el oficio más hermoso, porque uno es como que puede vivir otras vidas, jugar a vivir otras vidas, hace que nunca sea rutinario, porque siempre los proyectos, los personajes son distintos, los compañeros van cambiando, los textos, lógicamente, entonces es muy difícil que uno se aburra o que caiga en la rutina. Y la posibilidad de expresar, de comunicar cosas, ¿no? Nosotros somos bastante tímidos, como ahora, a mí me cuesta mucho más hacer esta nota que hacer un asesino serial. Sí. Y además sus hijos, ¿no? En esta rutina, no sé, en la vida de ustedes, congeniar todo esto. Tenemos unos hijos muy buenos, porque se bancan muchas cosas. No los nombramos mucho en las notas, pero el Juanpi tenía meses y lo llevábamos en el cochecito a los ensayos en esa época. Él nació con Agarrate Catalina, o era el Loco de Asís. Incluso Juan Pablo, el hijo del medio, que tiene 16 años, nos hace toda la técnica, es un excelente iluminador, musicalizador. Te diría que nos ha ayudado, muchísimas cosas. No quiero hablar mucho porque es medio explotación infantil. Pero nos ha sacado de situaciones complicadas donde faltaba un técnico y él, la verdad que es divino. Sí. Y el más chico, ese es tremendo, porque ese es muy expresivo, le gusta el teatro, actuaba en el programa con Gabriel Carreras, lo invitaron varias veces a actuar y no tiene ningún problema. Se sabe de memoria la letra de todas las obras. Y José tiene un perfil más bajo, él es muy tímido, el mayor es muy tímido. Pero es muy compañero, nos ayuda siempre los fines de semana a cuidar sus hermanos, porque nosotros trabajamos cuando la gente sale, ¿no? Eso también hay que decirlo, cuando los demás se divierten, nosotros estamos trabajando. O desde el diseño gráfico, él también nos ha diseñado varios programas, afiches. Son muy compañeros, me parece que les gusta la profesión que tenemos y bueno, y saben que es el trabajo de papá y mamá, no es un divertimento, digamos, lo viven como el trabajo. Muchas gracias, Sole Valenzuela y Pablo Parolo en La Marquesina. Espero que hayamos pasado un lindo momento. Ahora nos dedicamos a disfrutar de esto. Y yo quiero agradecerles a ustedes porque
todo el año este repaso que vos hiciste, porque ustedes nos acompañaron en cada una de estas producciones. Y no solo a nosotros, sino a todo el Teatro Independiente de Tucumán, y que necesita muchísimo del apoyo porque lamentablemente quienes deberían ocuparse de esto, el Instituto Nacional de Teatro, el Ente Cultural de Tucumán, no lo hacen como debieran. Hay una ley provincial de teatro que no está ni reglamentada, los subsidios a la actividad independiente no llegan en tiempo y forma. Entonces sería imposible, por ejemplo, difundir nuestros espectáculos sin programas como La Marquesina. Yo quiero mandarle un beso a Caro Alonso. Le mandamos un beso a Caro. Un beso gigante, muchísimas gracias, porque la verdad que nos acompaña en todo lo que hacemos. Sí. Así que no, de verdad gracias a La Marquesina porque siempre están con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, chicos, y bueno, nosotros seguimos disfrutando aquí con La Marquesina y ustedes ahí desde casa disfrutando de esta linda nota con ustedes. Gracias, chicos. Gracias a vos, sí. Y ahora sí llegamos al final de La Marquesina, esperamos que hayas pasado un muy buen momento. Febrero ya está instalado en Tucumán, así que a seguir disfrutando del verano, de todo lo que tiene la movida en verano en Tucumán, y lo vas a hacer en La Marquesina semana a semana. Nosotros nos volvemos a encontrar cuando el próximo lunes a las 8 de la noche. Como siempre te digo, divertite, disfrutá, bailá, pasala bien porque de eso se trata. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.